población que va a necesitar apoyo y ahí tenemos que estar. Te cedo ya la palabra total y muchas gracias por compartir. Pues muchas gracias, Juanjo, por la invitación que me hiciste para participar en este segundo Congreso de Salud Mental Digital, pues en un área para nosotros muy importante que es el tema de las emergencias. Es relativamente nueva esta área, lo que pasa es que el ser nueva no significa que lleve pocos años, llevamos bastantes años trabajando, pero queda mucho, queda mucho por aprender aún y poder compartir con todos. Para mí es un placer el poder participar porque nos va a permitir, bueno, conocernos y poder luego, si hay un espacio de debate, el poder plantear dudas, generar inquietudes o que sirva ese encuentro como un punto de referencia para poder tener contactos futuros que realmente para mí son muy enriquecedores saber cómo en otros países está funcionando el tema de las emergencias. Bueno, como pone el título, la realidad post-COVID. La verdad es que yo no sabía si cambiarlo o no cambiarlo, porque yo creo que aún no estamos en la era post-COVID. Seguimos estando aún en pleno COVID-19, porque estamos, por lo menos aquí en España, en una segunda ola con bastante afectación. En cualquier caso, bueno, el título serán los desafíos y los retos para la intervención psicológica en emergencias y medios digitales. Voy a intentar en 15 minutos pues hacer un poco una radiografía de esos desafíos y los retos que yo, bueno, pues bajo mi punto de vista, creo que nos ha servido esa situación de pandemia para reflexionar un poco sobre hacia dónde vamos. Podremos estar todos de acuerdo o no, y de ahí lo enriquecedor que es que después podamos pues compartirlo. Bueno, como punto de partida, ¿qué ocurre en una emergencia? Bueno, nosotros tenemos muy claro, y como profesional de la psicología, es una de nuestras funciones y es poner orden en el caos. Hasta antes del COVID, bueno, pues el poner orden en el caos era poner orden en cualquier situación de emergencia, ordinaria o extraordinaria. Extraordinaria, como podría ser una gran catástrofe. En esta imagen aparece el atentado del 11M en Madrid, con cientos de fallecidos, o una emergencia cotidiana como podría ser pues, una ideación suicida, alguien que amenaza con suicidarse, y aquello es todo un caos, porque es un caos la propia persona y es un caos todo lo que hay alrededor de esa persona. Entonces nosotros hemos de poner nuestro granito de arena, por decirlo de alguna manera, y poner orden en este caos. ¿Qué ha pasado con el COVID-19? Que también hemos tenido que seguir poniendo orden en el caos que ha supuesto, por ejemplo, el estar en el tanatorio y que toda la familia de un fallecido no pudiera entrar por las restricciones sanitarias, o que una persona mayor de la noche a la mañana ya no podía salir. Todo eso ha supuesto un caos en las personas y ahí hemos tenido que intervenir para poner orden. Luego veremos en las varias reflexiones que yo hago, bueno, cómo se ha podido gestionar todo este tema. Los inicios. No me voy a extender, lógicamente, en la historia porque tenemos poco tiempo, pero simplemente un minuto para ubicarnos. Por lo menos en España, el ámbito de intervención psicológica en emergencias seguramente tuvo su punto de inflexión en el año 1978 con un accidente que hubo en un camping en pleno mes de agosto, en donde justamente pasaba un camión cisterna, explotó y fallecieron cientos de personas de este camping. Fue una situación muy impactante y ahí es donde a nivel de la administración, a nivel del gobierno, se vio que era importante el apoyo que tenían que recibir las víctimas y los familiares de los afectados. Desde entonces, 1978, hasta ahora, hay tres fechas significativas: 2004, 2008 y 2013. Una serie de accidentes de gran impacto emocional, una gran tragedia con muchos fallecidos, en donde ahí ya prácticamente se vio la importancia y la necesidad
del profesional de la psicología ya inmerso en todo el engranaje que supone cuando hay una emergencia. Es decir, nosotros ya éramos una pieza más de ese reloj de relojería, de esta maquinaria de un reloj, en donde todo tiene que encajar para que funcione. A partir de ahí ha habido muchas intervenciones en donde evidentemente se nos ha activado como profesional de la psicología porque nuestra intervención ya es prácticamente necesaria y fundamental en una emergencia. Y llegamos al año 2000, llegamos al año 2020, marzo, en España, en donde se produce una pandemia, una crisis sanitaria con cientos y cientos de fallecidos, en donde realmente aquí nos damos cuenta de que tenemos que cambiar nuestro chip, que era prácticamente nuestra intervención como psicólogos de emergencias, trabajando en la calle, como quien dice, en la zona cero, y aquí hemos tenido que cambiar quizá o hemos tenido que adaptar nuestro funcionamiento a ese confinamiento, pero que ello no supusiera pues que no pudiéramos seguir interviniendo. De ahí que, bueno, pues las nuevas tecnologías pues nos ha ayudado pues a poder afrontar esa situación. Tenemos muy claro que nuestras intervenciones se tienen que basar siempre en las buenas prácticas. No nos podemos basar en hago lo que puedo, lo que salga, lo que en ese momento procede. No, hemos de hacer intervención en emergencias. Es verdad que no hay dos casos iguales, no hay dos intervenciones iguales. Hay muchos protocolos para intervenir en emergencias, pero luego en la realidad nos damos cuenta que cada situación es única. Entonces tendremos siempre que adaptar esos protocolos a esa situación, pero siempre basándonos en las buenas prácticas. Eso es muy importante porque si no podemos tener, pues, de alguna manera problemas a nivel deontológico. Creemos que eso es muy importante. Nosotros que trabajamos en emergencias, siempre tener esa premisa en mente. Y más ahora, todavía, cuando se inició la pandemia, el estado de confinamiento, en donde hemos tenido que cambiar nuestro tipo de intervención, que nos ha supuesto, de alguna manera, un pequeño hándicap, porque trabajar en emergencias es trabajar cerca de la persona, estar en contacto con la persona, poder verla. Eso cambió con la situación de la crisis sanitaria, en donde hemos tenido que recurrir, bueno, pues a videollamadas, bueno, pues a la telepsicología, todos los procedimientos que ha habido para poder estar en contacto con las personas de la mejor manera posible y poder trabajar con ellas en esa situación de crisis en la que se encontraban. Nos hemos tenido que adaptar. Eso no nos ha quedado más remedio. La cuestión es, ¿estamos preparados? ¿Somos útiles? ¿Somos creíbles? Y la otra pregunta es, ¿qué estamos haciendo realmente? Muchas veces tenemos que hacer una reflexión de si vamos por el camino adecuado, si el trabajo que estamos haciendo es el correcto o por el contrario debemos hacer pues un parar en un momento determinado y reflexionar sobre lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien. Precisamente esa situación de COVID nos ha servido también para, además de adaptarnos, analizar un poco nuestro quehacer y ver realmente que nuestro trabajo como psicólogos de emergencias ya no se ha limitado solamente a situaciones puntuales como las que he referido antes o las habituales de los que trabajamos en emergencias, pues de comunicación de malas noticias, intervención en accidentes de tráfico, intervención con personas que amenazan con suicidarse, intervención en el duelo justo después de un fallecimiento, intervención en grandes catástrofes, sino que hemos visto que nuestros espacios se han ido ampliando. Con la situación del COVID y con el estado de alarma, de la noche a la mañana pasamos a una situación en la que nadie de nosotros, la población en general, no estábamos preparados para afrontarlo porque nadie nos enseñó cómo afrontar un confinamiento.
de la noche a la mañana sin ninguna preparación previa y ahí hemos tenido que adaptar nuestra situación a este sistema de vida. Muchos hemos podido adaptarnos, pues porque hemos tenido o hemos buscado por los recursos o las habilidades, pero no nos engañemos porque ha habido mucha gente, en concreto los colectivos vulnerables, que han tenido muchas dificultades para ir adaptándose a esa situación. Situaciones que en ningún momento podíamos esperar, como por ejemplo la cantidad de gente que ha acabado haciendo cola en asociaciones o entidades para la recogida de alimentos. Gente que hasta hace 3 días tenía un sistema de vida más o menos normalizado y de la noche a la mañana se han encontrado ahí. Eso, asumirlo es muy complejo y psicológicamente afecta bastante. Nos hemos encontrado situaciones como, por ejemplo, personas con algún tipo de disfuncionalidad, personas que tenían un diagnóstico de autismo y que evidentemente no podían estar confinadas en casa, tenían que seguir con su rutina y tenían que salir cada día a dar un paseo y esta gente se ha visto sometida a insultos de personas que les estaban insultando por salir a la calle. Se ideó un sistema de que llevaran un brazalete azul para identificarlos de que realmente tenían personas con un problema. Eso ha sido terrorífico, porque al final ha sido una estigmatización de estas personas y eso ha generado pues, también graves consecuencias a nivel psicológico, no solamente para la persona con la discapacidad, sino también para toda la familia. Fijaros, esos son 2 ejemplos que podríamos poner más, pero por cuestión de tiempo tampoco no hay mucho, pero son situaciones que ha costado mucho el poder adaptarse y ahí es donde nosotros como profesionales de emergencias hemos visto que realmente podíamos aportar mucho como así ha sido. ¿Qué ha supuesto eso? Ha supuesto que realmente no nos hemos quedado con los brazos cruzados, sino que automáticamente hemos intentado todos los profesionales de psicología poner en marcha dispositivos, que la gran mayoría han sido dispositivos de atención telefónica, porque no había otra solución, o dispositivos de atención con videollamada. Pero han sido dispositivos dirigidos a la ciudadanía que ha servido pues, para poder estar en contacto con todas aquellas personas que presentaban problemas. Las llamadas han sido inmensas. Ha habido una multitud de llamadas cada día por situaciones realmente muy duras y que hemos podido gestionar todos los profesionales de la psicología, tanto de aquí como de otros países en donde también se ha puesto en marcha esos dispositivos de atención telefónica a la ciudadanía, se han podido resolver. Gracias a ello, muchas personas han podido gestionar adecuadamente esa situación que padecían y ya veis aquí os he puesto una muestra pues, de diferentes, una infografía de diferentes servicios. Ha habido muchos servicios. Simplemente por poner un ejemplo, nosotros en nuestra localidad, donde en las Islas Baleares, pusimos en marcha 6 dispositivos de atención a la ciudadanía, pero muy específicos. Incluso pusimos en marcha un dispositivo de atención a las personas sordomudas, porque se encontraban con un verdadero problema en una situación de confinamiento. No podían salir, no podían llamar por teléfono y tenían verdaderos problemas. Conseguimos poner un sistema de videollamada con las personas sordomudas para que pudiéramos hacer una intervención psicológica con ellos. ¿Qué nos llevó esa situación de la pandemia a todos los profesionales de emergencias? Bueno, a partir de ahí, planteé pues una serie de escenarios en donde evidentemente no descubro nada nuevo, pero pienso que sí que tenemos mucho que aportar como profesionales de la psicología de emergencias, teniendo en cuenta que nuestro ámbito de trabajo es transversal, porque realmente tenemos que tener formación no solamente en emergencias como tales, sino también del ámbito de la psicología social, la psicología jurídica, psicología comunitaria, psicología clínica, educativa, porque en función de la situación que se produzca vamos a tener que recurrir a esa formación. Por eso es muy importante
tener una formación continua todos los profesionales que trabajamos en emergencias. Bueno, voy a plantear ahora toda una serie de escenarios en donde creo que es importante que nos paremos a reflexionar en que ahí podemos intervenir. Por ejemplo, con las personas mayores. Hasta ahora, nuestra intervención con las personas mayores pensábamos que era, bueno, pues ante una situación de crisis, pues resolverla, pues por ejemplo, un fallecimiento de algún familiar, pues comunicar ese fallecimiento a la persona mayor. La situación de COVID ha puesto de relieve que las personas mayores han tenido que afrontar en el más completo abandono y soledad, pues diversas situaciones. Porque del día a día, la vida, la rutina de esas personas se rompió de la noche a la mañana. El contacto físico, el contacto con la familia, el contacto con el profesional sanitario, con el médico, todo eso se rompió de la noche a la mañana. Eso significa que psicológicamente las personas mayores se vieron muy afectadas. Ahí hay un trabajo muy importante que hacer como profesional de la psicología, porque no en vano esas personas mayores con esa situación del COVID, que aún lo siguen padeciendo, aunque ahora, por lo menos en España, no hay un confinamiento como había antes, hay otro tipo de confinamiento, pero aún hoy están sufriendo esa situación de completa soledad y ese sentimiento de sentirse abandonados. Ahí la intervención en crisis es fundamental. ¿Qué nos enseñó esa situación de COVID? Pues que es necesario un dispositivo de respuesta inmediata ante esa situación de emergencia que padece la persona mayor, esa situación de inseguridad, de soledad y de aislamiento. Ahí, como equipo, como profesionales de emergencias, tenemos que tener una respuesta inmediata, porque son personas muy vulnerables, en una situación de vulnerabilidad absoluta. Es un colectivo que tienen sensación y viven, además de tener la sensación, tienen una situación de soledad, de incertidumbre, de desbordamiento de la situación en la que nos encontramos actualmente, de duelos no resueltos. No nos olvidemos que hay multitud, cientos de personas mayores, eh, se les ha comunicado el fallecimiento de un familiar muy cercano suyo por COVID y han tenido que estar automáticamente aislados porque a lo mejor han sido positivos por prevención. ¿Cómo han podido trabajar el duelo esas personas? No lo han podido trabajar adecuadamente. Estamos hablando de duelos no resueltos. Malestar por la situación de confinamiento. No pensemos que a lo mejor ahora, que ya más o menos estamos hablando de una nueva normalidad, la situación se ha normalizado, porque nos estamos encontrando con muchas personas mayores con miedo a contagiarse, con miedo a querer salir otra vez a la calle. Eso es un problema y de ahí la importancia de esos dispositivos en donde por teléfono podamos intervenir ante esas situaciones de crisis para la persona, que a lo mejor para nosotros no son una situación de crisis, pero para ellas sí que lo son. Fijaros un aspecto muy importante como es el tema del duelo. ¿Cómo han podido gestionar el duelo esas personas en la soledad en la soledad de estar en casa, sin contacto con los familiares, sin nada? Ahí hemos tenido pues un trabajo importante a través de los medios tecnológicos y digitales, pues de poder estar permanentemente en contacto con esa persona mayor que estaba sola en casa. Porque es diferente manejar y gestionar el duelo acompañado que no que estar solo. Esa intervención en crisis que tenemos que dar, básicamente estamos hablando pues de una serie de recursos y técnicas que ya sabemos todos, que es la escucha activa y empática, que eso es fundamental, permitir el desahogo, que esas personas se sientan acompañadas, que incluso en la distancia, porque la intervención durante muchos meses se hizo por teléfono, actualmente también, aunque hay esa posibilidad ahora también de poder haber un acercamiento, necesitan esa necesidad de vinculación, de, a pesar de estar sola, sentirse vinculadas con alguien que esté siempre pendiente de ella.
nos hemos encontrado con algo muy doloroso en esas personas mayores, y es la anestesia emocional. Cómo esa situación de aislamiento, de confinamiento, ha generado una situación de anestesia emocional. Pero no solamente las personas que viven o están viviendo en sus casas, sino incluso todas aquellas personas mayores que están viviendo en residencias en donde, por ejemplo, no se permite las visitas de los familiares, o se han reducido a la mínima expresión esas visitas, a lo mejor de 1 hora al día. Al final, si no intervenimos nosotros como profesionales en esas situaciones de crisis muy duras, eh, a mí hay una palabra que no me he utilizado utilizarla, pero está ahí. Vamos a llegar a lo que es un genocidio emocional, porque estamos matando a estas personas emocionalmente. Con lo cual, creo que es muy importante ahí el trabajo que tenemos con las personas mayores. Luego hay otro ámbito de actuación que me parece fundamental, que se pueda ir consolidando. Sí es cierto que hay algunas experiencias en algunos sanatorios en donde ya está contemplado por lo que llamamos las unidades de atención al duelo. Esa situación de COVID, esa situación de confinamiento, esa situación de los sanatorios en donde hemos visto restringido la presencia de los familiares, pues a lo mejor a 3 personas o a 5 personas en función de las medidas sanitarias que imperaban en cada momento, ha sido muy doloroso para las personas, porque se han tenido que tomar decisiones de quién entraba en el tanatorio para la despedida, quién se tenía que quedar fuera. Eso es un problema muy importante por la angustia, la ansiedad, los sentimientos de culpabilidad que puedan tener las personas. Se ha tenido que manejar otra situación, y es las exequias, las despedidas a distancia, a través del iPad, a través del ordenador. Esto efectivamente ha sido una facilidad porque ha permitido cierta cercanía en los familiares, pero eso no deja de ser muy frío, no deja de ser muy duro, y se ha tenido que gestionar pues toda esa situación con todos los familiares que no pudieron despedirse del familiar. Eso nos lleva a plantear la importancia del profesional en los ámbitos del tanatorio, porque ahí la intervención en crisis va a ser básica con todos los familiares. Si no se trabaja en ese momento, al final la situación, la afectación psicológica se va enquistando, y al final es más difícil luego ir trabajando con esos duelos no resueltos. Luego, tenemos otro escenario muy importante también, que es la intervención psicológica avanzada con el personal de servicios esenciales sanitarios y fuerzas de seguridad. Son personas fundamentales y muchas veces han sido las grandes olvidadas, en el sentido de que siempre se está pensando, bueno, están haciendo su trabajo, pero han soportado una carga de trabajo y una carga emocional muy importante, que de alguna manera esto ha afectado. De hecho, hay muchos profesionales de servicios esenciales que están de baja por problemas psicológicos. Nosotros, como profesionales de emergencias, tenemos mucho que decir ahí, lo que es la intervención con los intervinientes. Hasta ahora, esa intervención con intervinientes siempre la hemos enfocado, sobre todo la hemos enfocado pues a los bomberos, a la policía, a todo el personal sanitario. Pero a veces nos estamos dejando de lado pues otro tipo de personas que están en contacto día a día con la tragedia. Por ejemplo, alguien se acuerda de todo el personal de las funerarias, de todo el personal que día tras día está trabajando en una situación muy dura, desde el momento que son activados para ir a un sitio donde hay que hacer levantamiento del cadáver, hay que recoger el cadáver, ponerlo en la bolsa, trasladarlo a la funeraria. Todo ese proceso es un trabajo diario en donde no siempre está cubierto,
y creemos que ahí tenemos un trabajo importante de hacer como psicólogos de emergencias, esa intervención con los intervinientes, pero dejando muy claro que hemos de ampliar a ese colectivo a muchos más. Porque tenemos muy claro que los intervinientes también pueden sufrir situaciones muy duras, como por ejemplo que algún compañero, alguna compañera de trabajo fallezca en el lugar de los hechos, por ejemplo, o tenga algún tipo de lesión, o hay accidentes, o se esté trabajando se esté interviniendo en situaciones en donde ha habido muertes de niños, que afecta bastante a todas las personas que trabajamos en emergencia, sobre todo porque a veces hacemos una vinculación con algún tema personal, o bien porque la víctima sea conocida de interviniente. Eso es muy importante, trabajar todo eso, porque si no vamos a tener primero un personal, unos intervinientes muy afectados psicológicamente que no van a poder hacer bien su trabajo. La intervención en crisis ahí es fundamental. Pero qué curioso, siempre estamos hablando de que tenemos que trabajar con los intervinientes. Yo mismo ahora acabo de decir que hemos de ampliar, el colectivo de intervinientes. Pero ¿y nosotros mismos? ¿Nos estamos cuidando nosotros mismos? ¿O aún tenemos esa idea de que somos superhombres o supermujeres, que podemos trabajar en emergencias todas las horas necesarias, que eso no nos afecta a nosotros? No es cierto. Tenemos que chequear nuestro cuerpo. De lo que llamamos, bueno, pues el EPI emocional, ahora que está tan de moda el equipo de protección integral, bueno, pues el EPI emocional. Es muy importante que nos conozcamos. Hemos de saber hasta dónde podemos llegar. Hemos de poner límites a nuestra intervención, porque si sobrepasamos estos límites no vamos a hacer un buen trabajo. Todo lo contrario, vamos a hacer un mal trabajo y encima vamos a generar un problema a nuestros compañeros. Con lo cual es muy importante lo que yo llamo la tolerancia a la frustración. Porque parece que cuando nos ponemos el chaleco de psicólogo de guardia, parece que somos capaces de asumir todo, somos capaces de afrontar cualquier situación. Pues no, tenemos que tener esa capacidad nosotros los primeros, predicar con el ejemplo y tener esa capacidad, de asumir el fracaso, de aceptación de no ver resultados positivos y de asumir nuestras limitaciones. Es decir, yo siempre digo que tenemos que tener la capacidad de decir no y retirarnos en el momento que sea oportuno. No pasa nada, es mejor eso que no seguir adelante. Seguramente hay escenas que son muy duras, que todos los que trabajamos en emergencias, desgraciadamente, hemos tenido que ver, como por ejemplo algún accidente de tráfico, con situaciones como las que aparecen en estas imágenes, en donde realmente hay que estar ahí para poder gestionar internamente esa situación. Entonces, es muy importante nuestro trabajo. Por eso que yo siempre reivindico, y en esto Estados Unidos realmente en, en- en el tema de emergencias, de apoyo psicológico, tenemos mucho que aprender, porque realmente están muy avanzados y tienen pues, bueno, un recurso que para mí debería ser básico ya, implantarse en todos los organismos que intervienen en emergencias, que es la hotline, es la línea de atención inmediata, o la mal llamada, por decirlo de alguna manera, la línea caliente, en donde es un servicio que se pone en marcha, un servicio telefónico de 24 horas que se pone en marcha justo cuando ha ocurrido una catástrofe de cierta magnitud, en donde se entiende que quizá los intervinientes puedan verse afectados. Es un servicio telefónico gratuito y es anónimo, con lo cual permite al interviniente en cualquier momento poder llamar para poder compartir con el profesional de psicología esa situación que le está superando y que le está generando algún problema. No olvidemos, un interviniente con una situación problemática derivada de una intervención hace que acabe por afectar a su entorno, a su entorno familiar. Y eso al final va a generar todavía muchos más problemas, con lo cual es fundamental intervenir en el momento.
Eso lo dejo ahí porque creo que es muy importante el que podamos también nosotros, como psicólogos de emergencias, trabajar en esa línea de concienciar a las administraciones de la importancia de ese tipo de recursos. Lógicamente, el trabajar con la ciudadanía. La situación de COVID ha sido un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que ahora, después del confinamiento, que la situación poco a poco se está normalizando, aunque a veces va hacia adelante, va hacia atrás, sigue habiendo en la población pues miedos, incertidumbre, determinados hábitos que antes no se daban, estigmatización, hiperalerta, reexperimentación, evitación, todo eso está ocurriendo. Claro, se habla mucho de la resiliencia, que hemos de ser resilientes. Sí, eso es muy fácil decirlo, pero no todo el mundo tiene la capacidad o las habilidades para ser resilientes. No nos tenemos que quedar en ese concepto y acomodarnos a que todos hemos de ser resilientes. Tenemos que validar y permitir validar nuestra situación de afectación, porque eso al final va a generar un impacto negativo en la salud mental. Lo estamos viendo ya cómo están aumentando las consultas, cómo están aumentando las demandas en las consultas de psicología. Fijaros esa situación, cómo puede afectar a colectivos que son vulnerables, como personas sin hogar, la gente que vive en la calle, gente con dificultades, etcétera. Por eso es muy importante también nuestro trabajo como psicólogos de emergencias de trabajar esas situaciones. Luego, para mí también hay un dato muy importante y es trabajar con la población extranjera. Eh, yo aquí he puesto, bueno, pues algunas cosas que son como reflexiones también un poco en voz alta. Juanjo, ya me tendrás que avisar cuánto tiempo tengo porque yo hablo mucho y... No, no, Javier, la Vale, verdad es que el tema da para mucho. vale. Cuando En- tengas que cortarme, tú me avisas un minuto Y no, antes. yo te diría esto, ir Vale, metiéndole ahí un cierre para tener ese espacio y te digo, hay más ponencias que abordan la temática porque es inevitable. vale, Entonces es bueno el panorama que has introducido. vale. ¿Voy cerrando entonces o tengo un poco de tiempo? Pues si puedes ir cerrando, es Vale. mejor que informemos una concreta del tema. Perfecto. Vale, entonces simplemente voy a dejar ahí la importancia de trabajar con población extranjera, sobre todo, pues por ejemplo, todo el personal que trabaja en las embajadas y en los consulados, porque son aquellas personas que ante una situación de crisis o de catástrofe de compatriotas suyos van a hacer una primera toma de contacto y trabajar con ellos es muy importante. Luego, perdón, luego... con los periodistas. Lo voy a dejar aquí, pero empecemos a pensar todos en la importancia que tiene trabajar en crisis con los periodistas, porque son un grupo, un colectivo muy vulnerable que está a pie de cañón, por decirlo de alguna manera, y con afectación psicológica. De hecho, ya hay experiencias a través de la UNESCO de grupos de apoyo para periodistas de atención psicológica. Y a modo de reflexión, y aquí voy a acabar, yo creo, primero, que debemos seguir trabajando todos en una misma línea, reivindicar nuestro espacio en el ámbito de las emergencias. Debemos profesionalizar nuestro trabajo. Tenemos que intentar dejar de ser voluntarios, sino de alguna manera profesionalizar nuestro trabajo. De esa manera vamos a ser mucho más reconocidos por la administración. Creo que tenemos un reto por delante, que es esa profesionalización, y el reto está en esos escenarios que he comentado antes, en donde creo que tenemos mucho que decir. Son muchas más reflexiones, pues las voy a dejar aquí. A mí me agobia mucho tener que hacer una radiografía de forma tan telegráfica, porque tengo la sensación que me olvido muchas cosas, pero bueno, eso puede ser un punto de partida para próximos encuentros, o si podemos tener algún contacto más personal con alguno de todos vosotros que estáis participando, pues yo evidentemente estaré encantado. Y me gusta acabar con una frase de Gandhi, y es que la mejor manera de encontrarte a ti mismo es perderte en el servicio a los demás. Creo que eso es un lema que tenemos los que trabajamos en emergencias, y yo por lo menos lo sigo
y me va muy bien. A partir de ahí, pues muchas gracias por vuestra atención. Dejo mi teléfono, el WhatsApp, el correo, por cualquier colaboración o consulta que queráis hacer. Y gracias y perdonad que haya ido muy rápido, pero me entusiasma mucho ese tema y a veces tengo la sensación de que dejo mucho en el tintero. Y gracias, Juanjo, por ese espacio que has permitido para hablar de emergencias. No, no, faltaría. Muchas gracias a ti. Has tocado eso, muchos puntos importantes. El cuidar al cuidador también, sobre todo, profesionalizar, el autorrespeto.